a aprovechar la oportunidad de dirigirme a un público amplio por esta vía para volver sobre un tema que, a pesar de que hemos insistido bastante, se reitera, y es el tema de considerar a Patria como órgano oficial de la delegación del Partido Revolucionario Cubano. El periódico fundado por Martí, que lo tenemos aquí, Patria, 14 de marzo de 1892, no era el órgano oficial del Partido Revolucionario Cubano. Martí no lo concibió así, entre otras muchas razones, porque no era el único periódico fundado en la emigración. Era un periódico que salía antes de fundarse el Partido Revolucionario Cubano y por tanto no podía ser órgano de este, en medio de otros periódicos que había en las emigraciones. Era uno de los periódicos de las emigraciones. El más importante y que es considerado el decano de la prensa de la emigración era El Yara, un periódico que comenzó a editarse en Cayo Hueso en 1878 y que ya llevaba muchos años antes de que se fundara Patria. Y El Porvenir, un periódico que se editaba en Nueva York, hacía 2 años ya que se estaba publicando el periódico antes de que se publicara Patria. Y paralelo con la publicación, aquí yo tengo una relación de algunos de los periódicos de los que tenemos noticias, porque muchos de estos periódicos han desaparecido. Era un periódico, era un papel muy malo, se editaba en condiciones bastante precarias y han ido desapareciendo. Pero no obstante, por referencias tenemos en cuenta, por ejemplo, El Proletario de 1892. Antes de este, el año anterior, La Gaceta del Pueblo en 1891, La Revista de la Florida de Tampa en 1892, La Revista de Cuba Libre, también de Tampa del mismo año, Cuba, de Ybor City en Tampa, y así por el estilo. Sería muy tedioso estar señalando simplemente los nombres de esto. Ahora, cuando Patria se funda, con la delicadeza que caracterizaba a Martí en sus relaciones con el resto de las emigraciones, y además de eso, con la sabiduría política de saber los antecedentes que existían con respecto a las emigraciones, Martí publica en la primera página de Patria nuestras ideas. Nuestras ideas vienen a ser el editorial del periódico. En aquella época, y bueno, hasta mucho después, se llamaba artículo de fondo, que era el editorial que marcaba las características de la prensa, del periódico que se tratara. Y dice en nuestras ideas, en la primera línea: nace este periódico por la voluntad y con los recursos de los cubanos y puertorriqueños independientes de New York. Independiente quiere decir independentista, pero sí, muy importante, de New York. Él lo recalca, es de allí, de New York. No es un periódico que pretende ser el único que se erija por encima de los demás. Es un periódico que nace por la voluntad de los emigrados de Nueva York, de la misma forma en que ya existía El Porvenir de Nueva York también, El Yara de Cayo Hueso y los otros que he mencionado de distintas localidades. ¿Por qué Martí hace esto? ¿Por qué no declara que es un órgano oficial? En primer lugar, porque él no pretende que lo sea. Si un periódico es órgano oficial de una institución, todo cuanto se publique en ese periódico responde oficialmente, pues lo dice órgano oficial.
responde oficialmente a esa institución. En este caso, Patria, que se funda antes de que exista oficialmente el Partido Revolucionario Cubano, en modo alguno pretende ser órgano de una institución que no se ha creado. Por otra parte, había históricamente, esto desde la Guerra de los 10 años, una pugna entre las emigraciones de Nueva York y las emigraciones del resto de las localidades. Porque en Nueva York se habían creado los aparatos de dirección, históricamente hablando siempre se crearon en Nueva York, y desde allí se pretendía dirigir al resto de las emigraciones. Cosa que ya había creado un precedente y Martí, en conocimiento de esto, pues sencillamente establece que el Partido Revolucionario Cubano, una vez constituido, no tendría una sede fija en Nueva York, sino que era la delegación del Partido Revolucionario Cubano la que radicaba allí por necesidades de comunicación. Pero él viajaba constantemente a todas las emigraciones. Y desde las emigraciones, pues, se tenía el contacto con la delegación. Volviendo entonces al periódico, ¿por qué Martí se preocupa tanto por esto desde el primer momento? Bueno, ya vimos que Patria se funda el 14 de marzo y lo único que tiene aquí en el machón es Patria, no dice nada más. Patria, así se va a publicar. Ahora, en el siguiente número de Patria, de marzo 19, hay un pequeño artículo que se llama Patria, no órgano. Aclara Martí en este pequeño artículo, Patria, no órgano. ¿A qué viene esta aclaración? ¿Por qué Martí hace esta aclaración? Ustedes, los interesados, pueden buscar en el tomo 1 de las obras completas, en la página 337, 338, este pequeño artículo de Martí. Está motivado porque Enrique Trujillo, desde El Porvenir, publicó un suelto que era algo así como saludo a Patria, donde decía: según se desprende de su contenido general, viene a llenar la misión de órgano del Partido Revolucionario Cubano, que está en periodo de organización y que pronto ha de quedar definitivamente constituido. Esto tenía dobles intenciones. En primer lugar, Enrique Trujillo era un enemigo de José Martí en lo personal, pero mucho más allá de lo personal está lo clasista. La pretensión de este individuo era constituir un aparato complicadísimo que vendría a sustituir la idea del Partido Revolucionario Cubano de Martí, y que él consideraba que era necesario que estuviera representado todas las emigraciones y constituir un aparato que era sumamente complejo. La idea de Martí era la delegación, es decir, el delegado y el tesorero. No había ningún otro elemento que pudiera retardar la toma de decisiones. Ahora, la mala voluntad y la sutileza, porque realmente esto es muy sutil de parte del periódico El Porvenir, publicar esto de esta manera, es rebatido por Martí de una manera también muy sutil. Sencillamente agradece, fíjense cómo lo dice, con palabras hermosas saluda el porvenir de New York, la publicación de Patria. Vaya, aquí también hay una ironía tremenda, porque todo el mundo sabía las pugnas entre Enrique Trujillo y José Martí,
no solo, repito, por problemas personales, sino por problemas de concepción de la organización revolucionaria y por criterios revolucionarios. De modo que, ¿cuándo es que empieza a denominarse patria como órgano oficial? Después de la muerte de Martí. Después de la muerte de Martí, asume la dirección por elección, fue elegido Tomás Estrada Palma como delegado del partido. Y es bajo la dirección de Tomás Estrada Palma que empieza a publicarse Patria, órgano oficial de la delegación del Partido Revolucionario Cubano, el 24 de agosto. Como esto está restaurado, pero lo pueden buscar en el portal José Martí, ahí pueden ver Patria en todo lo... Mírenlo aquí con más claridad, aquí lo dice, ya este es del 31 de agosto, una semana después, órgano oficial. Quiere decir, resumiendo la idea, que si utilizamos de alguna forma, sea gráfica, sea por escrito, sea verbal, la expresión patria, órgano oficial de la delegación del Partido Revolucionario Cubano, estamos mencionando un periódico que no es el de Martí, sino que ya está bajo la dirección ideológica, porque no era él el director, de Tomás Estrada Palma y de las fuerzas más conservadoras dentro del Partido Revolucionario Cubano. Muchas gracias por su atención.